bendiciones en nuestra familia. Vamos a ir hablando del plan de Dios para con nuestra familia. Y vamos a ver la importancia, ayer vimos los principios, ¿verdad?, que debemos aplicar. Es darle a Dios lo que es de Dios, y eso hace que las ventanas de los cielos se abran y la bendición de Dios sea derramada sobreabundantemente. Bien, hoy vamos a ver cómo acceder a las bendiciones. Ya aprendimos que tengo que aplicar principios, tengo que hacer mi parte. Específicamente, cuando hablamos de finanzas, hablamos de dinero. ¿Amén? Amén. ¿Sí? ¿Cómo acceder a las bendiciones de Dios hacia la bendición económica? Y hoy vamos a ver a través de la palabra cómo acceder a las bendiciones, no solamente a la finanza, sino a lo que cada uno de nosotros creyó mediante las promesas de Dios, que Dios se lo va a dar. Amén. Nosotros, como referente, el padre de la fe es Abraham. Abra su Biblia en Génesis capítulo 22, verso 17. Y vamos a ver 4 pasos que va a ser una demanda que tenemos que tener presente para que nosotros no nos quedemos en la mitad del camino y finalmente podamos acceder por la fe a estas bendiciones. Génesis capítulo 22, verso 17. Y dice la Biblia: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Amén. Vamos de vuelta. La Biblia dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente, en tu fe, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Bendito Jesús. Vamos a orar a nuestro Padre. Dios maravilloso y eterno, te damos gloria, Señor. Te damos gloria, Jesucristo. Te damos gloria, Señor mío, en todo este mes, Jesús, como lo has hecho todos los días de nuestra vida. Has direccionado nuestros pasos. Pero en esta etapa, Señor, más exactamente estás direccionando nuestra familia, nuestro hogar, a tu plan perfecto. Nuestra voluntad está rendida a tu perfecta y santa voluntad. Trae la revelación de tu palabra para conocer tu voluntad. Danos el valor a través del Espíritu Santo para caminar detrás de ella. Y con seguridad, Señor, seremos testigos de tu fidelidad, de tu poder, de tu gracia infinita. Te damos gracias, Jesús, porque nuestros ojos verán la obra de tus manos. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga a su hermano: tus ojos van a ver las obras de la mano de Dios. Amén. Muy bien, vemos algo que Dios le dice a Abraham, muy trascendental. Algo muy lindo. Los cristianos, por lo general, bueno, en el nombre de Jesús, no, pero son realidades de otros lados, que a veces buscan autoconvencerse, buscan sentirse bien, entonces sacan de contexto la Biblia. Imagínense si nosotros tomamos esta partecita de la Biblia sin ir al contexto de la palabra. Bueno, va a ser algo muy llamativo y muy lindo. Sin duda la palabra de Dios es muy llamativo y muy linda.
pero en su contexto. ¿Cuántos entienden? Eso nos hace entender que lo que estamos viendo ahora son promesas de Dios. ¿Qué le da Dios a Abraham? Promesas. Lo que Dios le da a cada uno de sus hijos son promesas. Las promesas son lo que Dios promete hacer y dejan en suspenso. Porque una promesa está sujeta a la fe de un hijo de Dios. Dios hermano, las promesas están sujetas a tu fe, dígale. ¿Cuántos entienden? Claro, no quiero que usted piense, ay, qué complicado es esto, otra vez. No, con Dios todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Diga su hermano, todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos. Así que, vamos, arriba esa fe, hermano. Aplauda a Jesucristo, denle gloria a Dios. Ningún pesimismo. Todo lo podemos en Cristo. Todo. Amén. Él nos va a enseñar a caminar. ¿Qué pasó? Usted va a ver que cuando Dios llama a Abraham, le dijo: voy a hacer de ti una nación grande. Vimos ayer. Te bendeciré, vas a ser de bendición. Dios le habló de descendencia. Dios le habla de descendencia. Pero ¿qué pasa con Abraham y Sara? No podían tener hijos porque Sara era estéril. Entonces, la Biblia hace entender que Abraham permaneció en la fe. Él tuvo un llamado de Dios, una promesa de Dios. Y Abraham rápidamente se enfocó en un futuro de fe. Abraham, o todas las personas que se proyectan en fe, alimentan su mente a diario con pensamientos que son el aporte a lo que estoy determinado que voy a lograr. Imagino que Abraham, como todos nosotros, él se proyectó y muchos de esos pensamientos lo hicieron equivocado. Pero Dios conoce lo que dijimos ayer, los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios hermano, no te preocupes, Dios conoce los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Dígale así más firme, dígale: no te preocupes, Dios conoce los pensamientos y las intenciones de tu corazón. No te preocupes. Que no sean una carga los errores. Que no sean una carga las cosas que no pudiste hacer como debería ser. Hay oportunidad de Dios para sus hijos. Denle ese aplauso. Denle toda la gloria a Dios. Hay oportunidad de Dios. Amén. Entonces, Dios había determinado bendecir a Abraham. Y dejó sujeto esa promesa a obediencia. Entonces, el mandato de Dios fue y le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Los hombres de fe, las mujeres de fe, ¿qué hacen? Créame que a usted le debe pasar, nos cuesta todo. Pero no hay algo más terrible, es decir, algo que ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Porque Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Bueno, hoy vamos a llevar nuestro corazón a Dios. Porque si pude hasta ahora, gloria a Dios. Si no pude, haré un alto y diré: no voy a caminar más así. Voy a hacer las cosas bien. Diga a su hermano: a partir de ahora voy a buscar hacer las cosas bien. Dígale. Claro, cuando Dios deja las promesas sujeta a obediencia, ahí entramos en un sufrimiento. Porque nosotros tenemos que dar pasos. Y los pasos que Dios te pide que des es donde Él va a buscar que te despojes, de que creas, de que te determines, de que no confíes en vos, que no veas cuánto sabes, cuánto puedes, sino que tu confianza sea absoluta, no sea a medias, porque no vas a poder encontrar lo que Dios quiere hacer. Dios pide que nosotros le entreguemos todo. ¿Cuántos están en este lugar? Dios pide que nosotros le entreguemos todo.
Pero Él ya nos dio todo. Porque al haber dado a su Hijo en la cruz del Calvario, Él nos garantizó la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Aplaudir a Jesucristo. Hermano, que dé toda gloria a Dios. Quien cree que tiene la victoria, glorifica a Jesucristo. Que dé toda gloria al Dios que es real. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Aleluya. Nuestro Señor nos dio la victoria absoluta. Pero no lo podremos nosotros muchas veces comprobar por nuestros prejuicios, por el juicio de nuestra conciencia, por las malas experiencias y demás. Entonces, el llamado de Dios quedó sujeto a la obediencia de Abraham. Abraham dejó su tierra, su parentela, pero después él podría haber dicho como hombre, porque así pensamos los hombres, bueno, Dios se retarda, no trae, no cumple. Dígale a su hermano, lo que Dios promete cumple, dígale a su hermano. Pero no podemos dejar de pensar así porque somos humanos. Nos pasan estas cosas. Pero tenemos que ayudarnos unos a otros y decirnos lo que Dios promete cumple. Otra vez dígaselo, lo que Dios te prometió lo va a cumplir. No te desesperes. Tendrás crisis, sí, todos lo tenemos. Abraham lo tuvo. Nadie está libre de esto. Entonces, el tiempo transcurrió hasta que finalmente Dios bendice con un hijo a Abraham. Él era el eslabón de generaciones tras generaciones que iban a formar parte de la nación de Israel, que hoy es una nación bendecida por Dios. ¿Qué pasa? Cuando Abraham tiene a su hijo, pienso que ningún hombre tiene la capacidad de manejar ciertas cosas que naturalmente a los hombres les acontecen. Imagino que tanto soñó hasta que llegó Isaac. Cuando llega Isaac y finalmente lo tiene, inconscientemente pienso, porque Abraham amaba a Dios como amamos nosotros a Dios. Inconscientemente le ha dicho, bueno, Isaac, qué bien, voy a matar a Isaac, vamos a jugar con Isaac. Y vamos para allá con Isaac, y este y el otro. Sin darse cuenta, Isaac comenzaba a formar parte del lugar donde nunca debemos correr a Dios. Pero es inconsciente, ¿sí o no? ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Nos pasa que hay cosas que quieren suplantar a Dios? Claro, cuando no hay algo que eso forme parte de tu vida, no van a trascender cosas en cuanto a los pedidos que Dios va a hacernos. Pero cuando hay cosas que quieren ponerse en ese primer lugar en nuestro corazón, suenan muchas alarmas en nosotros. Dios hace sonar muchas alarmas, muchas cosas nos cierran, muchas cosas no se concretan. Dios hace una especie de silencio después de que nos habló, porque Él nos ama y Él ya nos garantizó la bendición y Él quiere darnos todo el bien que nosotros no lo podemos obtener si no es Él quien lo haga en nosotros. ¿Cuánto entienden? Entonces, Abraham, es una conclusión que saco, porque después Dios le va a pedir algo inexplicable. Suelte a sus hijos. Sus hijos van a tomar, cuando la Biblia habla de puertas, las puertas hace el ejemplo de lo que eran las ciudades fortificadas en otros tiempos, en los tiempos de guerra. Las ciudades eran amuralladas y tenían muchas grandes puertas de madera. Pero los que tenían grandes puertas de madera estaban en problema porque cuando venían los enemigos a saquearlos, les prendían fuego a la puerta y la ciudad estaba totalmente desprotegida. Entonces, lo que hacían muchos de las grandes naciones era revestirla de metal, de bronce, de hierro, incluso de piedra, para que no pudieran acceder a tomar aquello que era propio de esa ciudad. Cuando la Biblia hace referencia de puertas, está hablando de cosas que están muy cerradas, bloqueadas, cerradas, aseguradas,
que si no es por una intervención divina, no podemos acceder. Entonces, cuando Dios le habla en el capítulo 17, verso 18, el verso 17 dice: cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Está hablando a los hijos. Le está hablando a él y a los hijos. Está hablándole a la familia. Entonces Dios le da a entender que sus hijos van a poder pasar esas puertas. Porque el Señor tiene la llave para todas las puertas. Las puertas que Él abre, nadie cierra. Y las puertas que Él cierra, nadie abre. ¿Cuántos creen que es así? Entonces, el Señor le termina respondiendo algo que vamos a comenzar a ver, cómo se fue llevando adelante un proceso para que Dios le responda de esta manera. Hubo un proceso antes que Abraham no sabía lo que iba a ocurrir. Muchas veces cuando entramos en los procesos nosotros tampoco sabemos lo que va a ocurrir, pero los que caminamos en fe vamos a imitar a Abraham. Y eso, hermano, diga: este es tiempo de imitar a Abraham. Dígale. Nosotros sabemos que Dios nos ha hecho saber que Él está trabajando en nuestro corazón. Él está formándonos, está capacitándonos para algo mayor y grande que Él tiene. Ayer hablábamos que Dios va a levantar el empresario, Dios va a bendecir económicamente nuestra vida y nos va a permitir acceder a esas puertas que están cerradas. Pero antes, Dios va a trabajar en nuestro corazón, va a procesarnos. Y va a ser muy importante que entendamos los pasos que vamos a dar. Lo primero que Dios va a hacer, va a probar tu fe. Y acá es donde comienza con Abraham. Porque ¿qué lógica tiene que luego de que Dios te da lo que te prometió, te pida que lo entregues? Abraham conocía a Dios. Los hombres y mujeres de fe conocen a Dios. Porque solamente a través de la fe se puede acceder a lo divino, a todo lo que proviene de Dios. Y Dios nos ha dado a todos nosotros una medida de fe. Dios, hermano, Dios te dio una medida de fe. Esto es para vos. Entonces, en el capítulo 22, verso 1, dice: aconteció después de estas cosas que Jehová probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y le respondió: ven aquí, y dijo: toma ahora a tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré, que yo te diré. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo probó. ¿Por qué? Usted va a ir, 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, dice: porque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tendrás que ser afligido en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, aunque perecedero, sea hallada en gloria, honra y alabanza cuando Jesucristo sea manifestado. Si es necesario, tendrás que ser afligido en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro. ¿Qué se pone en prueba? La fe. La fe, que es más preciosa que el oro. Es mucho más valiosa, mucho más poderoso. Si es necesario, y vemos que cuando Dios prueba a Abraham, por eso saqué la conclusión que le dije en el comienzo, algo se traspuso en Abraham. Entonces Dios dijo: vamos a trabajar en el corazón de Abraham. Pero a los hombres de fe y mujeres de fe, cuando estamos en prueba, sabemos que Dios está con nosotros en medio de eso.
Es decir, en el tiempo de la prueba, no de las circunstancias, que muchas veces esas circunstancias son consecuencias de la negligencia. Cuando hablo de la prueba, cuando hablo de alguien que está enfocado en una promesa y está caminando, que Dios le creyó, Dios me mostró, Dios respondió, hay una parte que Él ya hizo, pero hay otra que todavía no se termina de concretar. Y entras en una crisis donde no entendés lo que sucede. Dios está probando, Dios está trabajando en tu corazón. Ese es el tiempo que no van a poderte ayudar los hombres. Es el tiempo donde el que va a atender esa fe que está siendo puesta a prueba es el Espíritu Santo. Porque la fe no es de los hombres, sino es un don del Espíritu. Y el único que va a socorrernos es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que desentendernos en ese momento, sino tenemos que buscar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dígale a su hermano, si estás en prueba, no te desentiendas. No te desentiendas. Hay personas que se ofenden con Dios, claro, porque como humanos, todos nosotros somos superados por cosas y podemos tener muchísimas reacciones. Eso no quiere decir que uno es más que otro acá. Acá somos todos iguales. Solamente estoy describiendo las reacciones nuestras. Pero en el periodo de las pruebas tenés que tener cuidado, porque está en juego algo que es elemental para acceder a lo que Dios te prometió, tu fe. ¿Sí? Tienes que cuidar tu relación con Dios, cuidar tu corazón. Es el tiempo donde tu corazón va a manifestar lo que estaba oculto. Es el tiempo que vas a comenzar a dar cuenta, ¿cómo no puedo manejar esto? ¿Por qué esto me supera? Es que Dios está poniendo en manifiesto lo que está dañando tu vida. Eso finalmente estaría truncando el plan de Dios si no vemos lo que Dios quiere que veamos. Cuando Dios pone a Israel en el desierto, le dice los métodos para que ustedes vean y conozcan lo que hay en su corazón. Dios los llevó al desierto a Israel para que dependan de Dios. Número 1, en tiempos de prueba, que todos los que vamos detrás de promesa no podemos esquivar, será imposible que no veas lo que hay en tu corazón. No te amedrentes, el Señor está con vos. Vas a conocer un Dios tierno, un Dios compasivo, un Dios de amor, un Dios que no juzga, un Dios que no condena, un Dios que puede venir a la altura de tu necesidad y enseñarte lo que ningún hombre te va a enseñar. ¿Cuántos creen que es así? Bien, entonces, la prueba. Luego, en el tiempo de la prueba, lo que no puede faltarte es la obediencia. Cuando nosotros estamos enfocados en algo que dijimos que Dios va a hacer, pero no accionamos, entonces eso no es fe. Entonces, ahora, porque el diablo, claro, usted dice, mire, uy, qué malo que soy. No, usted no es malo, usted es un hijo de Dios. ¿Sí? Usted es un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo. Desde la maldición, Dios nos ha sacado y nos da bendición. Así que no somos malos, somos buenos por la gracia de Dios. Entonces, cuando nos dimos cuenta, entonces no es fe. ¿Cómo puede ser? ¿No estuve haciendo una buena fe? Sí, no es fe. No se tiene que hacer mala sangre, solamente tiene que reconocer la realidad. ¿Por qué tiene que reconocerla? ¿Para culparse? ¿Para golpearse con sus emociones, con sus pensamientos? No, para corregir lo que está mal. Porque las cosas que usted está esperando que ocurran, que Dios tiene que hacerlo, dependen de cómo usted mire la vida. Si usted ve la vida como Dios nos enseña en su palabra, usted va a encontrar que tiene miles de errores, pero Dios no lo llamó a usted porque es perfecto. Dios lo llamó con todos esos errores, porque Él es el que lo va a transformar. Pero ningún hombre dejará de ver su naturaleza, que es mala. ¿Cuánto está acá? Entonces, alguien que dice que tiene fe y no accionó, no era fe. ¿Está acá? ¿Sí? ¡Wow! ¿Está acá? Claro, Dios, cuando es tan importante esto es muy importante. Dios, cuando alguien dice, esto es importante, sea lo que sea, lo tengo que enfrentar, es muy importante.
Decir de un lado, sea lo que sea, tengo que enfrentar esta noche. Es muy importante esto en la vida. Bien, gloria a Dios. Entonces, el que acciona es el que tiene que obedecer. El que acciona es el que sabe que si no lo hace, no puede ocurrir lo que está esperando. Por eso que cuando él recibe la directiva de Dios, cuando Abraham recibe la directiva de Dios, le dice, te vas a ir a hacerlo, es el punto de partida que pone en prueba la fe, Dios de Abraham. La reacción de Abraham fue en el verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana, enmalgomó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Bien, entonces, gloria a Dios, claro, todos estos pasos que damos nosotros, lo único que tenemos son las promesas. Y después un montón de realidades que no nos cierran. Si esta vida de fe no diera resultados, sería en vano todo. Usted no tendría ganas de ir a la iglesia. Usted diría, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a la iglesia? No le encontraría sentido. Es decir, que la vida cristiana es una vida donde constantemente vamos a ir encontrando progreso, crecimiento, pero no es mágicamente, no es que nos tocan con una varita y ya nos van a dar lo que nosotros quisiéramos. Dios, por medio de su palabra, está para direccionarnos a través del consejo de Él. Y cuando aparecen estas cosas en nuestro corazón, que por ahí no quisiéramos que estén, pero forman parte, porque nuestro corazón es malo, ¿sí? En nuestro corazón hay cosas malas, ahí vamos a encontrar cosas que no quisieran que estén. Entonces Dios va a decir, bueno, vos seguís creyendo que te voy a bendecir. Por ejemplo, ayer vimos ejemplos de dar a Dios diezmos, ofrendas, primicias. Dijimos que esos son los principios que tenemos que aplicar nosotros para que las ventanas de los cielos se abran. Entonces, doy a Dios lo que Él me pide y le voy a decir, Padre, tu palabra dice que vas a abrir las ventanas de los cielos. Lo estoy esperando, recibo. Y entonces por la fe comenzamos a declarar, Señor, hoy me paro en tu palabra a declarar que las ventanas de los cielos están abiertas. Entonces usted pisó la palabra, aplicó un principio y tiene un derecho de reclamar lo que Dios promete. Amén. Si nosotros no aplicamos ese principio, sí, lógicamente que se lo podemos pedir a Dios y Dios también nos va a dar, pero no siempre. Porque Él es un hijo que sabe darle a sus hijos lo que es necesario. ¿Amén? ¿Cuánto creen que es así? Amén. Gloria a Dios. Entonces, toda persona va a demandar, Dios le va a demandar obediencia. Dios le va a demandar que haga aunque no entienda. ¿Cuántos están dispuestos? Pero dígame si ahí no salta la razón, la lógica, entra una especie de peleas entre nosotros, pensamientos que se cruzan, que van, que vienen, y de repente viene el pastor otra vez habla de fe. De pastor que no tiene otra cosa que hablar que esto. Pero es Dios. ¿Verdad? Dios, cuando leímos el texto donde es la respuesta de Dios a los pasos que dio Abraham, todos nos emocionamos y decimos, qué bueno, así la verdad, yo quiero eso, Dios me va a bendecir, toda mi familia está bendecida. Es un buen pensamiento, pero fuera de contexto. Cuando nosotros nos metemos en los pasos que debemos dar, estamos entendiendo el contexto de la palabra. Entonces lo que va a pasar es que todos nosotros sentimos que no podemos. Es verdad, no podemos. Por eso nos sabemos que todo lo podemos en Cristo. ¿En qué lo podemos? Entonces ahí sufre crisis en la obediencia. ¿Y la crisis dónde se ve primero? En el hogar, en casa. En casa. ¿Y quién está libre de pecado? ¿Y qué hacemos? ¿Decimos qué malo que somos o nos ponemos las pilas? ¡Claro! No es suficiente saber lo que dice la Biblia, es importante hacer, buscar hacer lo que dice la Biblia.
No es importante cómo debo responder de lo que sé, de lo que dice la Biblia. Es importante mi predisposición para hacer lo que intenté quizás 100 veces y no puedo, pero sigo intentando. Eso es importante, porque entonces va a estar Dios ahí con nosotros para ayudarnos. Dios ve, conoce los pensamientos. ¿Y qué más? ¿Los pensamientos? La intención del corazón. Bien, entonces, la obediencia nos cuesta a todos. Y en casa es el primer lugar donde está haciendo. En casa nos conocen. Y eso de en casa me conocen. Escúchenme, si en casa no llaman las cosas como son y después a mi hijo lo quiero corregir, ¿cómo lo voy a corregir? Algo tan terrible que en otra vida, la vida sin Dios, vi y que no sé si me traumó, pero fue algo terrible, donde un padre andaba en sus andanzas y a la vez su hijo de 17 años, los dos se juntaron y andaban ahí en la movida, y en una el padre le dice que no se meta donde a él pertenecía. Mire lo que dice: no te metas. Y el hijo le dijo: le voy a decir a mamá lo que estás haciendo vos. ¿Y qué hizo el padre? Cerró la boca. Tuvo que complacer a su hijo porque él estaba en una situación que no podía decirle a su hijo lo que él debía hacer. ¿Cuántos entienden? Ahora, claro que no hay ser humano que sea el ejemplo perfecto para sus hijos, porque no está en él la capacidad. Pero sí está la virtud de saber reconocer los errores y llamar las cosas por su nombre. Entonces él es imperfecto, pero no se desautoriza moralmente. El problema es cuando nosotros estamos en una situación que nos va a tocar estar, que muchas veces no nos va a dejar bien parados. Entonces ahí, para zafar por gracia, tengo que llamar la verdad. ¿Está acá? Está serio. Está serio. Pero es así como desenredarnos de esta condición de hombre, hasta que finalmente vamos a obedecer y dar pasos, porque eso estamos justamente tratando de evitar. Lo que hizo Abraham: obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. No hay posibilidades que me quede bajo la promesa si no obedezco. Mira el caso de Galilea. No nos queda otra, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Bien. El punto número 13, caminó en fe. Y dice el verso 7 del capítulo 22: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Fíjese lo que contesta Abraham. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué pasa? Es que Abraham no veía lo que él dijo. No estaba físicamente el cordero para el holocausto, pero es alguien que ya comenzó a dar pasos. Primero, entendió que Dios había hablado. Por consecuencia, eso le demandaba ¿qué? Obediencia. Entonces Abraham empezó a decir: esto ya entendí cómo es. Dios me habló, sé que Él nos vaya, y yo di mi paso ya obedecí. Entonces ahora voy a abrir la boca para confesar que Dios va a proveer, que Dios va a suplir. Entonces, así es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero la realidad era que Dios no había respondido hasta ese momento dándole el cordero para el holocausto. Dios seguía sosteniendo que Isaac era quien iba a ser sacrificado, porque eso es lo que le dijo.
lleva a Isaac, tu único Isaac, y ofrécemelo en holocausto. Dios no le dijo, era Abraham quien le respondió a Isaac. Bien, entonces, ¿qué puertas usted cree que Dios va a abrir? ¿Qué cosas usted tiene donde dijo, Dios me habló, yo le creí y estoy obedeciendo, dando pasos, y por eso estoy hablando en fe, Él lo va a hacer? ¿Qué cosas? Eso te va a llevar a sostenerlo, te va a llevar a caminar todos los días elaborando cosas en tu mente, buscando a Dios en primer lugar. ¿A quién tenemos que buscar en primer lugar? A Dios. Te lleva a una etapa de una dependencia en tu vida. Dios te llamó para que le conozcas, Dios te llamó para que le sigas, para que le obedezcas, para que le creas, porque Él tiene cosas que no te las puede explicar, solamente te va a guiar y te va a conducir a una vida de bienestar. Toda familia lo que necesita siempre para contener a los hijos es darle la enseñanza de la palabra, es hablarle en fe, es enseñarle una forma de vida, motivar a los hijos, motivarnos entre nosotros, visionar hacia adelante, corregir nuestras palabras, pensamientos, actitudes, corregir lógicamente aquellas cosas que no tienen marco bíblico. Porque las que no tienen marco bíblico, entonces esas son las cosas que forman parte de nuestra naturaleza. Cuando hablo de corrección, no hablo de pleito, no hablo de contienda, sino hablo de reflexión. Llevarlo a reflexionar, llevarlo a que haga un alto, llevarlo a concientizar. Tenemos una sola vida. Tenemos esto en común, que es la familia, es lo que más amamos después de Dios. A esto lo tenemos que cuidar y no hay capacidad en nosotros para cuidarlo. Nuestra parte es obedecer. Entonces, los hijos van a crecer. Naturalmente los hijos van a crecer. Nosotros los papás vamos a ser más viejos. Y la vida es así. ¿Cuánto viviremos? Pero así pasaron tantas personas de mucha trascendencia en la tierra. Pasaron. Y nada más. Y muchas de ellas son muy bien recordadas porque tuvieron presente una forma de vida. Supieron luchar por cosas que ellos creyeron que lo iban a lograr. Ellos pudieron concretarlo y esas cosas son las que quedaron acá, por las que se les recuerda a ellos. ¿Qué quiere de sus hijos? ¿Qué quiere de sus nietos? Usted puede decir, pero yo soy un jovencito, una jovencita, no puedo pensar en eso. Y permítame decirle, usted quizá no tiene la capacidad, pero a esta edad, de apertura en su mente a la realidad de la vida. Porque los días van a transcurrir y te van a poner en ese periodo de la vida donde vas a ser esposa, esposo, posteriormente vas a ser madre, padre. Y si no tuviste presente la importancia de lo que un hijo de Dios debe tener en cuanto a su forma de vida, a sus aspiraciones, las aspiraciones no es a valga lo que valga, cueste lo que cueste. Nosotros los hijos de Dios tenemos parámetros y los parámetros son de Dios. ¿Cuántos entienden? Entonces Dios sigue demandando a Isaac, pero Isaac ya estaba entendiendo lo que iba a pasar. Lo que no tengo, Dios me lo va a dar. Sí, Dios fue quien me llamó, Dios fue quien me prometió. ¿Cuántos creen que Dios lo que promete cumple? Diga a su hermano, Dios no te va a fallar, dígale. Dios va a responder a tu necesidad. No te desesperes, no le pongas un periodo a Dios, no se lo impongas como tiene Él que hacer. Solamente entiende que hay etapas de la vida que es necesario que transcurran ciertas cosas, porque la Biblia enseña que los que aman a Dios,
todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito que fueron llamados. Es decir, si están ocurriendo cosas en tu vida donde te llevan a una incomodidad, bueno, es necesario. ¿Qué dice usted? Es necesario. Ahora usted tiene que buscar el lado positivo, buscar a Dios y dígale, abrí mi entendimiento, Señor, permitime ver la vida como lo ves vos. Señor, no me dejes ahogarme en mis pensamientos. Señor, mi razón me juega en contra. Señor, soy de emitir juicios rápidos, soy de sacar conclusiones muy a lo humano. Liberarme de esta mente. ¿Cuánto entienden? Claro, porque nosotros entendemos la importancia que tiene Dios. ¿Sí o no? Sí. Entonces, por eso tenemos que hacer un alto. Abraham, él estaba sensible como él va a ser con nosotros a Dios. Por eso él comenzó a hablar en fe. Los hombres de fe, las mujeres de fe, no hablan con pesimismo, no hablan en derrota. No hay derrota, no hay fracaso. Los hombres de fe declaramos lo que va a ocurrir y así va a ser. Pero no es porque el hombre tiene la capacidad en sí, sino porque le creyó a Dios, y quien termina siendo es nuestro Señor. Denle ese aplauso a Él. Que la gloria a nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bien. Ahora, después, el punto número 4 es esperar en Dios. Dios promete, ¿verdad? Dios habla. Cuando alguien dice amén, pero como que no se alinea, Dios dice, bueno, te voy a probar. Voy a meterte en crisis. Entonces, cobró vida, se despertó y dijo, sí, estoy en un periodo de prueba. Entonces, dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy, lo hago. No espera, no se queda, acciona. Los hombres de fe accionan, las mujeres de fe accionan. Amén. ¿Sí? Van a dar pasos, no se van a quedar ahí, hablan en fe, no se dejan persuadir por la televisión. Veo que ahora está lo del dólar, que dicen esto, que dicen aquello. No, por favor, no mírelo. El noticiero mírelo porque no tiene que estar actualizado. Pero no deje que eso se meta. Incluso yo estuve mirando algunas noticias. No hago política, ni me gusta la política. Si puedo apoyar a un cristiano político, sí lo voy a aconsejar en la palabra, voy a orar, sí, todo eso. Pero no soy partidario de nadie. Más cuando voy a votar, a veces voy y veo quién está ahí. Y vamos y votamos. No sé si está bien o mal, pero considero que si no conozco, igual tengo la obligación de hacerlo. Entonces, vi que hay canales de televisión que son partidarios de un grupo económico, de otro, y que se tiran tanto veneno, tanto están los que defienden al presidente. Nosotros tenemos que orar por el presidente, no ser fans del presidente, ni de la Cristina tampoco, que lo bendecimos a la Cristina. Sí, a Macri también lo bendecimos a todos, nosotros no podemos maldecir. No podemos maldecir nosotros, tenemos que bendecir. Somos canal de bendición. Así que tenemos que tener cuidado de no ser cansados por estas cosas. Que uno ve que dice, sí, porque Macri y esto. Estamos hablando de bendecimos a Macri. Porque Macri se puso medio, pues no hable mal de él ahora. Pero yo lo bendecimos. Pero entiendes, si no tengo que prestarme a eso, porque entonces no va a ser fe. Descuidaste tu mente, descuidaste tu corazón, le abriste puerta al consejo que viene, vaya a saber de quién, pero de Dios no es. Nuestra vida no depende del presidente, no depende ni de Donald Trump, depende, créame que no depende de Dios. Vio el otro, el gordito, que es bastante probado, que andan peleándose con Donald Trump, el coreano, tampoco. Del gordito que se va a tirar misiles entre ellos, ahora están medio en paz. Pero claro, hermano, no dependemos de ellos, dependemos de Dios. Pero todos nosotros vamos a ser conscientes si es así o no. Si realmente me influenció esto,
Empecé a pensar de lo que escuché, entonces eso no era fe. Olvídese cuando usted, un ejemplo, es solamente un ejemplo, ¿eh? Si usted le da a Dios lo que es de Dios, usted lo está haciendo ¿por qué? Porque obedece. Pero si usted mira mucha noticia y escucha lo que dice Macri, el dólar y demás, va a llegar el momento que no le va a dar a Dios. Y si le da, le va a dar con mezquindad, con un corazón como diciendo, no, me voy a quedar sin ver. No. Entonces todas esas cosas que estoy hablando son para exponer las cosas que entran y se convierten como enemigos de la fe, que lo utiliza el enemigo para dañar nuestra fe. Escúcheme, la fe, le voy a dar un ejemplo, como si, espero que nunca pase, pero como si usted va a viajar en un avión y le dice, mire, el avión que usted va a viajar no está del todo bien, por las dudas lleve un paracaídas. ¿Qué? Bueno, pero yo le aviso, como usted quiera. ¿Qué va a hacer usted si tiene que bajar sí o sí? Y se lo va a atar por todos lados el paracaídas, se lo va a llevar. ¿Qué está asegurando? Su destino, hermano. La fe asegura tu destino. Sin fe no podemos agradar a Dios. Decirle a tu lado, sin fe no podemos agradar a Dios. Bien. Entonces, después vemos en Génesis 22:13, cuando Abraham, después de decir que Dios va a proveer y demás, no le quedó otra que esperar. ¿A cuánto les gusta esperar? No me diga nada, no diga nada. No hable. Ay, tanto tarde, pastor, ¿cuándo va a tener que predicar? Ya me quiero ir. Y no sé si alguien le dijo, vete a la hora y no viene, camina por las paredes, por el techo, pega la vuelta a carnero, no puede más. Pero esperar es indispensable cuando no llegó lo que nosotros creímos que Dios va a hacer. Y si no esperamos, ¿qué hacemos? Desesperamos. Decir de lado, el que espera no desespera, así estamos ahí. Bien, pero ¿es así o no? El que espera no desespera. Así que hay que esperar. Escuchen, miren lo que dice ahora el verso 13 del capítulo 22. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham supo caminar. Si él, lo que fue primero que hizo, obedeció. ¿Qué hizo primero? Fue probado, luego fue alguien que se movió en obediencia. Luego caminó en fe, hablaba en fe, no hablaba palabras negativas, no hablaba condenación, no sentenciaba nada negativo, hablaba lo que creía que Dios iba a hacer. Mientras suele haber cuidado lo que hablas, Cecilia, el poder, cuidado lo que hablas. Cuando usted habló algo es porque el pensamiento permaneció en su mente ¿cuánto tiempo ya? Después lo habla, después lo hace. Entonces la vida cristiana tiene una forma de vida. La vida cristiana, las cosas que van a ocurrir en nuestra vida no es solamente por concurrir a la iglesia, sino porque todos los días tenemos a Jesús donde estemos. En el trabajo, en la facultad, en el colegio, en la calle, en el colectivo, en el tren, en el subte, donde estemos, tenemos a Dios. Y Él está en todos lados y está para guiarnos en todos lados. Abraham finalmente es testigo de que Dios suplió su necesidad. Entonces, ¿cuál era la necesidad para que no termine sacrificando a Isaac? Que Dios le provea el carnero. Cuando Isaac le pregunta, ¿dónde está para el holocausto? Está el cuchillo, está el fuego, pero ¿dónde está el carnero? ¿Qué dijo Abraham? Dios provea. Va a llegar eso que te vas a preguntar vos o te van a preguntar otros. Vos o nosotros lo que tenemos que declarar es lo que creí que Dios va a hacer. Pero imagínense que cuando
alguien le dice, o su propia mente dice, bueno, pero no llega a lo que Dios me dijo que me va a dar. Y ahí va a ser consciente usted de las cosas que pasan por su mente. Le va a agarrar desánimo, no va a tener ganas de orar, quizás no va a tener ganas de venir a la iglesia. ¿Y eso suma o resta? ¿Lleva para atrás o para adelante? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ir para atrás o para adelante? Entonces tenés que ir para adelante, no para atrás. Claro. Pero vas a ver que hay parte tuya que te tira para atrás. Pero yo sé lo que tengo que hacer. Pero hay una parte mía que se revela, no siento, no tengo ganas. Es que estás en el proceso. Hay cosas que te están deteniendo, que esas son las que te tiran para otro lado, y en lugar de hacer lo que entendiste que deberías hacer, hay una parte que te está tirando para otro lado. Y Dios te está pidiendo ¿cuánto? ¿Cuánto te pide Dios? ¿Qué tenía Abraham? Su único hijo. ¿Qué le pedía a Dios? Su único hijo. Que era todo. Por eso usted va a ver que cuando usted sabe lo que debería hacer y no lo hace, la respuesta está en su corazón. ¿Por qué no lo hace? No es un problema para Dios, porque Dios le ama como es usted. Lo que sí Dios quiere de usted es que usted llame las cosas por su nombre, porque Él tiene la salida para usted. Den ese aplauso a Jesucristo. Todo. Aleluya. Gloria a Dios. Finalmente, Abraham tiene la respuesta de Dios. Está en el carnero. Entonces ahí es cuando en el verso 17 le dice, de cierto te bendeciré. Le confirma la bendición. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Hijos, la nación de Israel, mire a lo que estaba sujeto la promesa, a la obediencia. La promesa que Dios te dio está sujeta a la obediencia. Por eso, usted no mire para afuera, le hablo con mucho respeto, no mire para afuera y ve y en el mirar trata de encontrar el argumento que mejor lo va a dejar parado para dar una respuesta. ¿De qué sirve darle una explicación, una respuesta a alguien cuando eso no me saca? ¿Pero por qué se la doy? Porque mi conciencia necesita la autojustificación y también a quien se la tenga que dar, para no quedar mal yo. Entonces, ¿qué es lo que tapo? Una realidad que es un enemigo interno. Y ese internamente, sin que nadie lo sepa, es el que me abate y no me deja hacer lo que debería hacer para luego acceder al bien que Jesucristo ya hizo posible en la cruz del Calvario. Amén. Nosotros tenemos que estar tranquilos. Jesucristo nos ama. Mire su hermano y dice, Jesucristo nos ama de verdad. Jesucristo nos ama de verdad. Jesucristo no nos condena, Jesucristo no nos juzga hoy, Jesucristo nos quiere enseñar a caminar por su palabra y Él quiere llevarnos a todas esas cosas que predestinó para nuestra vida. ¿Sí? Entonces Dios le dice, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Ahí está asegurada las bendiciones para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Y Dios quiere bendecirnos. La bendición no siempre tiene que ver con lo económico. La bendición de Dios es el bien de Él para lo que como hijo necesito. Quizá Él quiere transformar primero mi carácter, mis impulsos, mi temperamento, porque eso es lo que me impide administrar lo que Él me dio. No me puede seguir dando porque primero tiene que tratar con eso y transformarme. ¿Cuántos me entienden? Amén. Dios no me va a dar algo que me va a hacer mal. Dios me va a dar solamente aquello que voy a saber administrarlo para mi bien. Dios está formándonos. Dios está preparándonos. Decía tu hermano, Dios te está formando, te está preparando, hermano. Cuando Abraham da estos 4 pasos, en el verso 18, en tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra.
por cuanto obedeciste a mi voz. Vengan los músicos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tiene para el futuro usted? ¿Qué cosas visionó? ¿Qué cosas creyó que Dios lo va a hacer? ¿En qué cosas está determinado? Dios nos habla por su palabra, porque a través de ella está direccionando nuestros pasos. ¿Qué es lo que usted vio por delante? ¿Qué cosas son las que usted creyó que Dios va a hacer? Bueno, sepa que creo todos, porque Dios me hizo entender eso, que estamos en un periodo de prueba. En los periodos de prueba, eso se lleva al cristiano para una sola cosa: para ser aprobado. ¿Para qué nos lleva el Señor? ¿Y la otra cuál es? De lo que no va a pasar con nosotros. Reprobados. ¿De qué lado estamos nosotros? De los aprobados. Decir, yo estoy del lado de los aprobados. Decir, por favor, ponete las pilas, decirle, Dios te quiere aprobar. Díganle de vuelta, pongamos las pilas, vamos que el Señor te hace una gran obra en nosotros. Díganle. Porque esto es para ser aprobado. Es decir, cuando fuiste aprobado es porque diste el examen. Porque respondiste correctamente. ¿Cuántos están acá? Ahora, ¿quién es el maestro? Él. Nuestro Señor es el maestro. Y todos nosotros respondemos ¿a quién? A nuestro Señor. Un Dios tierno, un Dios compasivo, un Dios de oportunidades, un Dios que hizo todo para que nosotros estemos bien. Y ese Dios está con nosotros hoy.